Hola, mi nombre es Madaya Hernández Ramírez. Soy alumna en segundo semestre de la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación en el Centro Universitario Iberoamericano en Humanidades y Ciencias de la Salud. El día de hoy estoy para compartir la unidad 7 de aparatos y sistemas, el cual corresponde al aparato reproductor masculino. Comenzaré abordando el tema presentando el índice, el cual corresponde a incorporar cada sección que llevará a cabo esta presentación. Como introducción, el implementar el conocimiento sobre la anatomía del aparato reproductor masculino es importante, porque contribuye al control, comprensión y manipulación de los diversos órganos que componen el aparato reproductor masculino. Asimismo, se puede efectuar una reproducción. El aparato reproductor masculino tiene como función la formación y maduración de los espermatozoides, asimismo como la conducción de estos hasta el aparato reproductor femenino. La producción de espermatozoides es gracias a los distintos órganos internos y externos que conforman ese aparato. Algunos de ellos son testículos, series de conductos, epidídimo, conducto deferente y conducto eyaculador, como se presenta a continuación. El aparato genital del hombre se halla formado por la glándula encargada de elaboración del esperma, testículos y por una serie de conductos destinados a transportar dicho líquido. Son estos los conductos deferentes, como a la vesícula seminal, como a los conductos eyaculadores y la uretra, en su porción urogenital. Los órganos genitales masculinos se separan en dos grupos. Uno de ellos son los órganos internos, conformado por los testículos, el epidídimo, conductos deferentes, glándulas prostática, vesícula seminal, conductor eyaculador, bulbo uretral y la uretra. Los testículos. Estos son un órgano par que están situados fuera de la cavidad abdominal en una bolsa cutánea denominada escroto. Cada uno de ellos tiene forma ovoidea y una elevada consistencia elástica. En el adulto mide de unos 4 a 5 centímetros de largo y unos 3 centímetros de ancho. Del testículo izquierdo es algo más grande que el derecho. Es apagado en sentido transversal. Como se observa en la imagen, podemos apreciar la forma ovoidea y cómo estos testículos se encuentran en la bolsa denominada escroto. Los testículos contienen dos caras, una de ellas, como se observa en la imagen, es la cara lateral. Esta es casi plana, está recubierta por la celosa vaginal, que da un aspecto liso en relación con la del tabique de las bolsas. Asimismo se observa la cara medial. Esta es convexa y se relaciona su parte superior con el epidídimo, rebasando el borde superior. Se une este órgano por delante y por detrás, quedando separados de él. En la parte medial, donde la celosa se introduce para formar un fondo de saco, la fosa interepididimotesticular. Asimismo, los testículos contienen bordes, en el cual el borde anterior es convexo. Hay una relación con el epidídimo y con los vasos que se encuentran y salen del testículo, constituyendo ahí el hilio del mismo. Está compuesto por gruesos vasos, las arterias y los nervios del testículo que se componen en contacto con el borde interior del epidídimo para bordar el borde testicular. Asimismo se encuentra el borde posterior, el cual es convexo y libre. Está recubierto de entradas a extensión por la serosa vaginal. Entre sus polos se encuentra el polo superior. Este está cubierto en parte por la cabeza del epidídimo y la serosa vaginal, que de este pasa el testículo haciendo un surco que separa ambos elementos. En este polo testicular se observa un cuerpo ovoide, a veces implantado, en pleno surco epidídimos testicular. Es la hidátide de Morgagni, constituida por un residuo embrionario. En el polo inferior sirve de inserción del ligamento escrotal, formado por fibras conjuntivas, elásticas y musculares que se insertan en el fondo de las bolsas. Y la extremidad posterior del testículo es el ligamento. Origina un repliegue y la serosa vaginal que lo recubre. Dentro de las generalidades de los testículos, este está recubierto por una cápsula gruesa y blanquecina. La túnica albuginea. En el polo superior se observa el apéndice testicular, un resto del conducto Muller.
El epidídimo es un órgano alargado de adelante a atrás y aplanado de arriba a abajo que cubre todo el borde posterior superior del testículo. Parte de su cara externa se halla colocado como una cimera de casco sobre el testículo y describe la misma curvatura que presenta la convexidad del borde testicular. Dentro de su forma, la extremidad anterior más abultada o cabeza es la parte más voluminosa descansada sobre el polo anterior del testículo, al que se fija por la hoja vaginal y por una capa de tejido conjuntivo que los une, y por los conos eferentes y conductos seminíferos que del testículo van al contacto epididimario. En la zona parte medial o lo que se denomina como cuerpo, presenta una cara superior convexa, vuelta hacia arriba y fuera, y otra cara inferior concava dirigida hacia abajo y adentro. Están recubiertas por la serosa vaginal. Dentro de su extremidad posterior más delgada o cola, esta es muy aplanada de arriba, abajo presenta una cara inferior unida al testículo por tejido conjuntivo y una cara superior en relación con el conducto deferente. Esta está cubierta por la vaginal, un borde externo igualmente cubierto por la vagina que pasa directamente del epidídimo al testículo. Dentro de las dimensiones del epidídimo se encuentra que mide 5 centímetros de longitud. Este disminuye 12 milímetros en la cabeza a 3 milímetros en la cola. Para la constitución anatómica del epidídimo, el testículo y el epidídimo están compuestos por una envoltura fibrosa llamada albuginia y tejido propio. La envoltura fibrosa o albuginia es una membrana fibrosa blanco-azulado que rodea el testículo en toda extensión, condensándose en la parte medial del borde posterior superior. Los conductos eferentes, como se observa en la imagen, son estos que estoy señalando. Estos conductos eferentes se extienden de la cola del epidídimo al cuello de la vesícula seminal. Tienen una forma regularmente cilíndrica y se ensancha en su extremidad terminal, donde presenta una superficie gibosa que constituye la parte denominada ampolla deferente. Es de consistencia dura en toda su extensión debido al gran espesor de sus paredes, se deslizan sin deformarse. Estos conductos eferentes tienen una longitud de 40 centímetros como promedio y su diámetro alcanza hasta 5 milímetros. Su trayecto nace de la extremidad posterior del conducto epididimario a nivel de la cola, de este se dirige hacia adelante y arriba paralelamente al dorso del epidídimo, pasa su parte medial donde se vuelve hacia arriba para abordar el anillo inguinal superficial. En cuestión a sus relaciones, la porción epididimaria corre para arriba y adentro del epidídimo, es flexoso y se dirige hacia arriba y adelante, siguiendo el borde superior del testículo y por fuera del cuerpo posterior de las venas espermáticas. La porción funicular es la porción comprendida en el cordón espermático, extendida en la parte medial del cuerpo del epidídimo. Ese consiste en un conjunto de elementos que van y vienen en el testículo, y el epidídimo se halla conteniendo en la túnica fibrosa de las bolsas y presenta el pedículo que suspende al testículo y el epidídimo. En cuestión a su porción inguinal, es la comprendida en la conducción inguinal en relación por abajo con el arco femoral, por arriba con el borde inferior del oblicuo menor y del transverso por atrás y por delante con la aponeurosis del oblicuo mayor. Asimismo, en la porción abdominopélvica, situada por debajo del peritoneo parietal, en cuanto sale del conducto inguinal, monta sobre el callado de la epigástrica, abajo de la cara lateral de la vejiga, hasta abordar su cara posterior, donde rodea el fondo de la vesícula seminal y continúa hacia adelante y adentro. Para su constitución anatómica se encuentra separado en capas. La primera capa es la capa externa celular. Esta es integrada por tejido conjuntivo, en la que tiene los vasos y los nervios del cordón. La siguiente es la capa medial muscular. Esta es constituida por fibras lisas
dispuestas en cada capa superficial de fibras longitudinales, una capa media de fibras circulares. La capa externa mucosa se halla compuesta por un exilio cilíndrico ciliado que descansa sobre las fibras conjuntivas y elásticas. La mucosa de la ampolla deferente presenta múltiples pliegues anastomosados entre sí que forman caracolas más o menos deprimidas. En los conductos deferentes, los vasos reciben sangre arterial de las arterias deferentes que procede del lado vesical inferior, el cual lo alcanza en su porción terminal y lo acompaña en todo el trayecto. En las venas, forman plexos en la capa celular de las cuales emanan ramitos que se vierten en las venas del cordón y en el plexo vesicoprostático. En los linfáticos, nacen de la mucosa y en la capa muscular caminan con las venas y van a desembocar en los ganglios ilíacos externos y a los hipogástricos. En cuestión a los nervios, se producen del plexo hipogástrico y forman sobre el complexo, caminan en la capa celular, origina ramas que penetran a la capa muscular y a la mucosa. Las vesículas seminales son dos recipientes membranosos donde se acumula el esperma en los intervalos que suceden a la eyaculación, en la que se agregan una sustancia albuminoidea que se mezcla con el contenido y ayuda a conservar la vitalidad del espermatozoide. Esta está situada en la excavación pélvica entre la vejiga y el recto. Tiene una forma piriforme con su diámetro mayor oblicua de arriba abajo y de afuera adentro. Su extremidad inferior está en relación íntima con la próstata. Dentro de sus dimensiones son dos, una derecha y una izquierda, con una longitud cada una de 6 centímetros y 15 milímetros de ancho. Su volumen varía con el estado de represión, siendo muy pequeño en el niño, alcanza su máximo desarrollo de adulto y disminuye de viejo. En cuestión de las relaciones que contienen las vesículas seminales, se encuentra en la cara anterior, corresponde a la cara posterior inferior de la vejiga, de la que se puede separar fácilmente por solamente tejido celular flojo. En la cara posterior inferior está en relación con el partido anterior del recto, del que se haya separado por la aponeurosis. Este cierra perfectamente palpables en las vías rectal. El borde interno está en relación con la boya deferente y con el triángulo interdiferente y borde externo. Se relaciona con los plexos venosos, seminal y vesicoprostático y está unido por la aponeurosis prostoperitoneal de la fascia hipogástrica. En la cara posterior se unen los bordes en relación íntima con las fibras musculares que pertenecen en dependencia de la aponeurosis. Ese conjunto de fibras lisas recibe el nombre de músculo de Willis. La base, redondeada y se halla cubierta por el peritoneo en su cara posterior, por delante se pone en relación con el uréter. Cuando éste penetra en la vejiga, el vértice o cuello de la vesícula queda oculto en la terminación del conducto deferente. Para la constitución anatómica de la vesícula seminal, se comprende por capa externa celular formada por tejido conjuntivo que contiene los vasos y nervios de la vesícula seminal. La capa muscular está formada por las fibras lisas expuestas en un plano externo de la fibra longitudinal, un plano medio de fibras circulares y un plano interno de fibras longitudinales. La capa interna mucosa es integrada por un epitelio de células cilíndricas, protoplasma. Esta constituye las células secretoras de la vesícula seminal o se agregan granulaciones naturales que pasan a mezclarse con el esperma. En cuestión a los vasos de la vesícula seminal, esta es recibida por la arteria procedente de la hemorroidal media y de la vesical inferior. En cuestión a las venas, se forma una red que camina en la capa celular y van a desembocar a los plexos seminal y vesicoprostático. En la linfa, se emanan en redes mucosas y musculares, imitan canales que acompañan a los robos venosos, terminan en los ganglios hipogástrico y en los ilíacos externos. En los nervios, procede del plexo hipogástrico, el cual llega a la vesícula, forma un
plexo seminal. En este se observan numerosos cambios del parte de los ramos motores para la capa muscular y ramos sensitivos para la capa mucosa. Los conductos eyaculadores son dos y se extienden en la confluencia de la ampolla deferente y la vesícula seminal del vértice verumontaneum. Su dirección es a partir de su origen, se dirige de arriba a abajo y de atrás adelante, atraviesan la próstata y desembocan en el vértice del verumontanum a los lados del utrículo prostático. Sus dimensiones tienen una longitud de 2,5 centímetros y su calibre es de 16. Su origen de 2 milímetros disminuye progresivamente, midiendo en su extremidad final medio milímetro. La relación de los conductos eyaculadores están conectados en el espesor de la próstata, como se observa en la imagen, donde tienden a aproximarse entre sí, quedando al final separados por el divertículo utricularia. En su origen están en relación con la atmósfera conjuntiva muscular que rodea la ampolla deferente y a la vesícula seminal. La constitución de esos conductos eyaculadores se encuentra por la capa externa celular, que es de naturaleza conjuntiva, la capa muscular con fibras longitudinales externas, produciendo fibras elásticas y musculares, tienen aspecto cavernoso. La capa interna mucosa está constituida por el epitelio de naturaleza, identifica en él la vesícula seminal en su parte superior, que desempeñan en este lugar papel secretor en su porción proximal, y la uretra toma poco a poco los caracteres del epitelio uretral. La próstata es una glándula mixta rudimentaria en el niño cuyo crecimiento es rápido y en la pubertad alcanza su máximo a los 25 años. Crece de nuevo en muchos casos en la vejez, constituyendo la hipertrofia de la próstata. La próstata está situada en la excavación pélvica por encima de la aponeurosis perineal media entre la sínfisis del pubis y el recto y por debajo de la vejiga. Tiene forma de castaña, pues está aplanada de adelante a atrás con un eje mayor oblicuo, hacia abajo y adelante su extremidad más gruesa, la base hacia arriba y su vértice hacia abajo. Presenta un surco mediano ostensible en su cara posterior y en su base que divide la glándula en dos porciones. Lóbulo prostático existen al menos entre los dos lóbulos y en su parte superior de un pequeño lóbulo medio cuyo desarrollo es muy variable. En la configuración exterior y de las relaciones se encuentra la cara anterior, en la cual es más corta que la posterior y está en relación con el esfínter externo de la uretra y con la sínfisis del pubis por intermedio del plexo de Santorini. En la cara posterior es más amplia, vuelta hacia atrás y abajo, presenta un surco medio que termina por arriba de una escotadura que da la separación de los lóbulos laterales. La cara lateral es más ancha arriba que abajo, está en relación inmediata con una lámina de pendencia de la aponeurosis del elevador del ano, que se extiende del pubis a la pared del recto. La próstata es oblicua de atrás adelante y de arriba abajo. Está atravesada en su parte anterior por el conductor y trae rodeado en su esfínter por atrás, presenta un saliente mediano y del lóbulo medio de la próstata. El vértice corresponde a la uretra membranosa, está en relación con la aponeurosis perineal media y corresponde a un plano horizontal que pasa 4 milímetros por abajo de la sínfisis de la pubis. Su constitución anatómica está constituida por un armazón conjuntivo muscular que encierra en sus compartimentos y el tejido glandular. El estroma está formado por tejido conjuntivo provisto de fibras elásticas mezcladas con fibras musculares lisas. Esto forma en la próstata una envoltura o cápsula prostática. En las cavidades que limitan los tabiques fibrosos que de la cápsula van al núcleo están contenidas las formaciones glandulares, son glándulas así no tubulosas. La próstata recibe arterias de la hemorroidal media y la pudenta interna, así como de la vesicoprostática, la cual recorre las caras laterales y emite ramas de la glándula que corren por los tabiques del
del estroma y los fondos glandulares. En cuestión a las venas, nacen de los acini y de los tabiques y salen por toda la superficie de la cápsula prostática, principalmente por sus caras laterales, desembocan a los plexos laterales de la próstata. Las venas que nacen de esta parte terminan en el plexo de Santorini. Los linfáticos nacen en los acini glandulares por plexos periacinosis y salen de las glándulas para formar una red prostática, de donde parten conductos deferentes. Los nervios proceden del ganglio hipográstico, acompañan a las arterias que irrigan la próstata y una zona terminal y fibras musculares del estroma. Las glándulas bulbouretrales tienen el tamaño del guisante, se sitúan lateralmente a la porción intermedia de la uretra. Los conductos de las glándulas pasan a través de la membrana perineal con la porción intermedia de la uretra y desembocan mediante aberturas diminutas en la porción proximal y la porción esponjosa de la uretra. Su secreción es de aspecto mucoso entre la uretra durante la excitación sexual. Para los órganos genitales masculinos externos se encuentra el pene, el cuerpo esponjoso, el cuerpo cavernoso y la glande. Comenzando con el pene, este es el órgano copulador del hombre y está situado por encima de las bolsas y por delante de la sínfisis del pubis. Su forma en estado flácido es más o menos cilíndrico, aplanado de adelante atrás y está suspendido por delante de las bolsas. En estado de erección, aumenta el volumen y toma la forma de un prisma triangular de bordes redondos, de los cuales el inferior corresponde a la uretra peniana, los laterales corresponden a los cuerpos cavernosos. Se dirige hacia arriba, casi paralela a la pared anterior del abdomen. Para sus dimensiones, tiene una longitud de la sínfisis de la pelvis a su extremidad libre de 10 a 12 centímetros en estado flacidez y de 15 centímetros en estado de circunferencia, en estado fluido de 9 centímetros y de 12 en estado de dirección. En la conformación exterior y las relaciones, la raíz del pene en cada cuerpo cavernoso se inserta en la rama isquiopubiana por un pilar o cruz penis, el cual está cubierto por el músculo isquiocavernoso. Entre los pilares del pene se sitúa el cuerpo esponjoso, cuyo extremo engrosado llamado bulbo del pene. El ligamento suspensor del pene es la parte de la extremidad inferior de la línea blanca. Alcanza el dorso del pene y se divide en dos hojas cuyas fibras van a fijarse a la envoltura fibrosa del pene, la mayor parte, mientras otros descienden y se confunden con el tabique de la bolsa. El cuerpo es aplanado de adelante atrás, presenta una cara superior, dorso del pene, una cara inferior, en donde se observa el levantamiento que produce la uretra y dos bordes laterales redondeados. En la extremidad anterior es un abultamiento más o menos cónico de superficie lisa y de color rosado o rojo oscuro, según se observa en estado flácido o en erección. El vértice del glande se observa un orificio en forma de hendidura vertical que es meato urinario y en su base se aprecia un levantamiento mucho más pronunciado en el dorso y en las partes laterales que en su parte inferior. La corona del glande o base está oblicuamente dirigida de arriba abajo y de atrás adelante, formando en su cara inferior un surco como profundo, el cual se desprende un repliegue anteroposterior que es el frenillo. El prepucio está formado por la piel del pene que se continúa hacia adelante, cubre el glande parcial o totalmente y se refleja constituye un orificio prepucial, llega al surco balanoprepucial. La constitución anatómica del pene está constituido por los órganos eréctiles, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, rodeado de diversas capas concéntricas que constituyen la envoltura del pene. Como se observa en la imagen, se puede apreciar el pene erecto y el pene en estado de flacidez cuando no está en estado de excitación, para que este pene se pueda en estado de eréctil.
El cuerpo esponjoso contiene cavernas tapizadas de endotelio, pero que pueden considerarse como segmentos dilatados de venas cursando paralelamente a la uretra en el cuerpo y adquiriendo un carácter serpenteante en el glande. El armazón conjuntivo y la red muscular son menos marcados que el cuerpo cavernoso. Consecuentemente, su erección es menos marcada, lo que facilita el transporte de semen por la uretra. El cuerpo cavernoso está compuesto por un armazón de trabéculas de fibras colágenas y elásticas con redes de fibras musculares lisas. Entre las trabéculas se labran espacios y cavernas tapizadas por endotelio y llenas de sangre cuando el pene está flácido. Estos espacios son simples hendiduras, están en estado de erección, alcanza su diámetro de varios milímetros. Por otra parte, la contracción de las fibras lisas determina un endurecimiento del pene. Las cavernas son abastecidas por las glicinas, ramas de las arterias profundas del pene. Desde las cavernas, la sangre es evacuada por venas sub- y epifaciales. El glande es el cuerpo esponjoso, recibe la uretra a 1 centímetro de su extremo posterior y en otro extremo termina expandiéndose formando el glande, que muestra el orificio externo de la uretra. Su parte posterior engrosada se llama corona del glande y está separada del resto del cuerpo por el clásicamente conocido surco balanoprepucial. Para finalizar, el conocimiento obtenido acerca del aparato reproductor masculino no solo se debe conocer el hombre, sino también la mujer debe tener conocimiento de los órganos que componen este aparato. El hombre es quien produce los espermatozoides y en base a ello comienza la producción de un ser vivo. Pero esto no sería posible si alguno de los órganos internos como externos tuviera complicaciones, ya que recordemos que este sistema se encarga de la producción, conducción y liberación de estos espermatozoides.